Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, es buenas tardes. ¿Cómo están mis amores? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están pasando su día? Normalmente, alegres, felices, tristes, preocupados. No, por favor. Ustedes tienen que vivir una vida sana, tranquila, porque ahora que ya sabemos la verdad, ya no podemos cometer errores. Tenemos que hacerlo todo bien. Por eso yo hoy día quiero revelarte algo que para mí es muy importante y que está en el Evangelio de María Magdalena. Los 15 secretos espirituales de la Biblia, que muchos lo ignoran porque fueron ocultados, pero que nosotros debemos despertar y darle importancia a todo eso, mis corazones preciosos. Y es por eso que yo voy a pasar a narrar cuáles son esos secretos de la Biblia que muchos lo ignoran hasta hoy. Porque nos dijeron que la Biblia trae paz, pero para muchos dejó miedo y culpa. No fue un error, fue una distorsión profunda del mensaje. Hoy te invito a descubrir 15 secretos espirituales de la Biblia que casi nadie se atreve a enseñar. No porque estén escritos, sino porque rompen todo control sobre ti. Y si tú alguna vez sentiste que Dios te amaba, pero el mensaje te hizo dudar de ti, ahora entenderás por qué. La pregunta no es si vas a escucharlo, sino qué parte de ti va a resistirse mientras lo haces. Aquí aparece el primer secreto y no está oculto. Está a la vista de cualquier persona que lee el texto sin miedo. El relato del Génesis dice que el ser humano comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:17 y 3:67. El texto no dice que Dios los llamó pecadores. No dice que quedaron manchados para siempre. Dice algo muy concreto y fácil de ver. Sus ojos fueron abiertos antes de comer. No sabían. Después de comer, ya saben. Ahora ven, distinguen, nombran las cosas. Eso es lo que cambia. En ese momento no aparece la palabra culpa, no aparece la palabra condena. Lo que aparece es la conciencia. María Magdalena entendió que ese momento fue leído más tarde como una caída moral, cuando en realidad fue un despertar interior. Fue un paso incómodo, sí, pero necesario. El problema no fue saber. El problema fue lo que se hizo después con ese saber. Cuando el ser humano empieza a verse a sí mismo como pecador, empieza a dudar de su poder creador. Comienza a sentirse pequeño, indigno, dependiente. Pablo lo confirma cuando escribe que antes de la ley del pecado no era tomado en cuenta de la misma forma. Romanos 5:1. Esto significa algo simplemente y directo. La culpa necesita reglas para existir. Sin ley no hay acusación constante. Sin acusación no hay miedo. Y sin miedo el ser humano actúa desde su centro, no desde la vergüenza. Por eso María Magdalena vio cómo con el paso del tiempo el despertar de la conciencia fue reinterpretado como una desobediencia grave, no para sanar al ser humano, sino para controlarlo. Cuando alguien que es malo por naturaleza deja de confiar en sí mismo y busca salvación afuera, ese movimiento no es espiritual, es psicológico.
y es muy capaz para dominar a las personas. El segundo secreto se vuelve claro cuando el texto se lee completo y no por partes sueltas. La Escritura afirma que Dios bendijo al hombre y a la mujer, incluso después del Edén. Génesis 1, 289, 1. Esa bendición no se quita. No hay un momento donde Dios diga, ya no. Lo que cambia no es la mirada de Dios, sino la experiencia humana. La tierra se vuelve ardua, sí. El trabajo pesa más. El esfuerzo aumenta, pero el ser humano no es maldito. Génesis 3.17. La dificultad cae sobre el suelo, no sobre la esencia del ser humano. La culpa no nace en la voz divina, nace en una lectura posterior que mezcla miedo con autoridad. Por eso María Magdalena conservó la memoria de un Dios que no rechaza cuando el ser humano falla, sino que acompaña incluso la caída. Un Dios que viste, que cuida y que sigue hablando. Esa imagen no le sirve a un sistema que necesita personas obedientes por miedo, no personas despiertas. Decirle a alguien que está maldito es una forma rápida de apagar su fuerza interior. Decirle que está bendecido, incluso cuando se equivoca, lo obliga a hacerse responsable de su vida. Eso es mucho más difícil de controlar. Una persona que se sabe bendecida no se arrodilla por miedo, camina con responsabilidad y eso cambia su relación con Dios, con la vida y consigo misma. El tercer secreto no se aprende con palabras, se vive. Y nuestro amado Jesús lo dejó claro, más con sus acciones que con largos discursos. Él nunca centró su enseñanza en listas morales, nunca se le ve contando pecados, uno por uno. Lo que sí hace es señalar conductas visibles y actitudes claras. Denuncia la hipocresía, la dureza del corazón y la falta de amor. Mateo 11:23. No habla de personas impuras por naturaleza, habla de corazones cerrados. El pecado real no es romper reglas externas, sino vivir desconectado de la fuente interior. Cuando alguien vive desconectado, puede cumplir normas y aún así hacer daño. Puede rezar y aún así oprimir a otros. Puede obedecer reglas y aún así no amar. Jesús apunta ahí, porque ahí está el problema real. María Magdalena entendió que la desconexión es silenciosa, porque no siempre se nota desde afuera. Una persona puede aparecer correcta y estar vacía por dentro. Puede hablar de Dios y no sentirlo. Puede repetir palabras y no vivirlas. Eso no se corrige con castigo, se corrige con conciencia. Aquí la tensión empieza a crecer. Si el pecado no es moral, sino relacional, muchas enseñanzas pierden su base. Si el problema no es que el ser humano sea malo, sino que esté desconectado, entonces la culpa deja de ser la herramienta principal y eso lo cambia todo, porque la culpa paraliza, pero la conciencia mueve. La culpa encierra, la conciencia abre. La culpa mira el pasado, la conciencia actúa en el presente. Y María Magdalena fue testigo de cómo el mensaje de Jesús liberaba a las personas del peso constante de sentirse indignas. Él no les decía que eran perfectas, les devolvía la responsabilidad de vivir despiertas. Eso es lo más exigente que obedecer reglas. Eso incomoda más que seguir órdenes. Por eso con el tiempo el mensaje se volvió moralista. Es más fácil decirle a alguien que no hacer que ayudarlo a mirar dentro. Cuando una persona cree que su problema es moral, intenta corregirse. Todo el tiempo vive vigilándose, midiéndose, comparándose. Cuando entiende que su problema es la desconexión, busca reconectarse, escucha más, siente más
está presente. Son caminos distintos. Uno genera ansiedad, el otro genera presencia. María Magdalena vio cómo el primero fue enseñado una y otra vez, porque produce sumisión. El segundo fue silenciado, porque produce libertad. Y aquí aparece la primera grieta real, una grieta que no se puede cerrar fácilmente. Si el pecado no es moral, si Dios no maldice y si la culpa no nace en el texto, sino la interpretación, entonces hay algo más profundo que necesita ser revisado. Algo que no tiene que ver con lo que hace, sino con desde dónde vives. Y esa grieta deja una pregunta abierta. Una pregunta que todavía no se responde, pero que ya empieza a incomodar. Si el miedo no viene de Dios, ¿de dónde viene realmente? ¿Y quién gana cuando lo aceptas como verdad? Ahora aparece el cuarto secreto y no es cómodo en los textos antiguos. Aparece una divinidad tribal, celosa y castigadora. Está escrito sin rodeos. Yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Éxodo 205. También se describen bendiciones para quien obedece y castigos duros para quien no. Lo hace Deuteronomio 28. El mensaje es claro. Obedece y vivirás bien. Desobedece y sufrirás. Esa imagen crea una relación basada en el temor. María Magdalena conocía todos estos textos, no los negaba, pero entendió algo muy grave. María Magdalena, cuando escuchó a Jesús, él no hablaba desde ese lugar. Jesús revela a un Padre que hace salir el sol sobre justos e injustos. Mateo 5:45. No selecciona a quien amar, no retira la luz como castigo. Juan lo dice, si vuelves sin vueltas, nadie había visto plenamente a Dios hasta que el Hijo lo dio a conocer. Juan 1:18. Esto significa que la imagen anterior no estaba completa, no era falsa, pero tampoco era total. María Magdalena comprendió que Jesús no vino a reforzar el temor. Él vino a mostrar el rostro distinto de Dios, un rostro que no gobierna por miedo, sino por relación. Y cuando una imagen cambia, todo cambia, mis amores. Aquí el conflicto se vuelve más claro. Dos formas de ver a Dios no producen el mismo efecto. Un Dios que castiga genera obediencia por miedo. Un Padre que cuida despierta confianza. María Magdalena vio cómo muchas personas obedecían, pero por temor. Cumplían reglas, pero con el corazón cerrado. Jesús no buscaba eso, jamás. Nunca amenazó para convencer, nunca usó el castigo como motor. Su invitación era otra: confía, acércate, vive. Eso rompía con ciclos de enseñanza basada en el temor y por eso generó tanta resistencia. Y el quinto secreto se esconde en una palabra que fue mal entendida. La expresión temer a Dios aparece muchas veces en la Escritura, pero no significa lo que muchos creen. La palabra hebrea no habla de pánico ni de terror. Habla de reverencia consciente y asombro profundo. Proverbios 9:10. Si esta actitud de quien reconoce algo más grande y se abre a ella, no es el miedo que paraliza, es la tensión que despierta. El problema comienza cuando esa reverencia se transforma en control. Cuando se enseña que Dios observa para castigar, no para acompañar. Ahí el temor deja de ser respeto y se vuelve miedo. Jesús nunca invitó a temer al Padre. Nunca dijo que Dios estaba esperando el error para castigar. Invitó a confiar. Invitó a llamar a Dios Padre. Y esa palabra cambia toda la postura interior. Un hijo no se acerca temblando, se acerca con confianza, incluso cuando se equivoca. Porque María Magdalena entendió esto,
que el miedo religioso no nace del mensaje de Jesús. Nace cuando el lenguaje se usa para dominar, cuando se enseña que Dios está lejos vigilando, anotando fallas. Ese miedo no eleva, achica, no despierta conciencia, produce sumisión. Y una persona sometida es fácil de guiar, pero difícil de sanar. Jesús no buscaba seguidores asustados, buscaba personas despiertas, personas capaces de elegir el bien sin amenazas. Eso exige más madurez. Por eso no todos estaban dispuestos a aceptarlo. El sexto secreto empuja aún más la incomodidad porque cambia el enemigo. Pablo describe una carta interior muy concreta. Habla de un conflicto entre lo que desea hacer y lo que termina haciendo. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Romanos 7:2-2-3. No habla de demonios externos tomando control. No describe fuerzas invisibles atacando desde afuera. Describe una batalla interna entre conciencia y ego, entre lo que sabe que es justo y lo que reacciona desde el miedo. El verdadero adversario no es un ser con un nombre propio, es un estado interior. Es la ignorancia que no ve, es el miedo que cierra, es el ego controlando que buscas protegerte todo el tiempo. Y María Magdalena entendió que mientras las personas busquen enemigos afuera, no mirarán lo que ocurre dentro. Es más fácil culpar a algo externo que hacerse responsable del propio estado interior. Pero nuestro amado Jesús siempre llevó la mirada hacia adentro. Habló del corazón, de la intención de la raíz, no de las fuerzas oscuras, lejanas, sino de las actitudes visibles. Porque el miedo, cuando gobierna, hace que la persona se defienda, ataque o huya. El ego no está observando, toma decisiones rápidas para sobrevivir, no para amar. Ese es el verdadero conflicto y no se resuelve con más temor, mis amores, sino con más conciencia. Aquí la tensión ya es clara. Si Jesús revela un Padre distinto, si temer a Dios no significa tener miedo, y si el enemigo no es un ser externo, sino un estado interior, entonces algo, mis amores, no encaja. Porque durante siglos el miedo se volvió el centro del mensaje. Y María Magdalena vio cómo se enseñaba a obedecer por terror al castigo, no por amor a la verdad. Vio cómo se hablaba más del infierno que del corazón, más de amenazas que de transformación. Y eso deja una respuesta flotando, una pregunta que no se puede esquivar fácilmente. Si Dios no gobierna por miedo, si Jesús no enseñó a temer, y si el conflicto real está dentro del ser humano, entonces, ¿quién puso el miedo en el centro? ¿Y para qué? Esa es la pregunta que no se responde todavía, pero que ya queda abierta esperando. El siguiente paso, mis amores, es que durante siglos la muerte, el infierno y el reino de Dios fueron usados para sostener el miedo y alimentarlo. Por eso es necesario mirar todos estos temas sin ninguna prisa, sin amenaza. Y aquí aparece el secreto número 7 y está escondido a simple vista desde el comienzo. En Génesis no se describe una orden de muerte inmediata. El texto dice: el día que comas de él, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Pero lo que sigue no es ejecución, es un proceso. El ser humano no cae muerto, sale del jardín, vive, trabaja, tiene hijos, camina durante siglos. Lo que comienza es una separación lenta, no es una sentencia instantánea. Antes había conexión, después aparece el desgaste, aparece el miedo, aparece el tiempo. La muerte entra como consecuencia
de alejarse de la fuente, no como castigo dictado por Dios. Pablo lo confirma cuando describe que la muerte es el último enemigo que será vencido. 1 de Corintios 3.26. Un enemigo no es algo creado para dominar, sino algo que se supera. Dios no crea la muerte para castigar. Acompaña al ser humano, incluso cuando la atraviesa. María Magdalena comprendió que la muerte no es una orden divina, sino una condición que surge cuando la vida se vive desconectada. Cuando esta verdad se entiende, el miedo empieza a perder fuerza. La muerte sigue siendo real, pero deja de ser una amenaza. Enviada desde el cielo. Ya no es un castigo pendiente, es una experiencia humana. Y cuando el miedo baja, la conciencia sube. María Magdalena fue testigo de personas paralizadas por el temor a morir. Mal, a ser juzgadas después de no cumplir. Jesús no usó ese temor para convencer. No habló de la muerte como una arma. Habló de vida, habló de plenitud, habló de confianza. Nunca se le ve usando la muerte para imponer obediencia. Ese silencio dice mucho. Luego aparece el secreto 8 y es uno de los más distorsionados con el paso del tiempo. El infierno eterno, tal como se enseña hoy, no aparece. Las palabras originales de Jesús. Jesús habló de Gemna. Mateo 5:22. Gemna era un lugar real, un valle fuera de Jerusalén, asociado al fuego, a los desechos, a la quema de lo inútil. Era una imagen concreta conocida por todos. No era un reino invisible de tortura sin fin. Era una forma directa de hablar de consecuencias reales. Cuando alguien vive el odio, su vida se quema. Cuando vive desde la violencia, se consume. Cuando vive desde el miedo, se encierra. Eso se parece a Gemna. No es eterno, cambia cuando la persona cambia. Ezequiel lo dice sin rodeos. Dios no desea la muerte del que muere. Ezequiel 6:32. No desea la muerte del cuerpo ni la muerte interior. El deseo divino no es castigar, es restaurar. La idea de un tormento eterno aparece siglos después, cuando el mensaje ya no se transmitía desde la cercanía, sino desde el poder. Entonces María Magdalena comprendió que el miedo al infierno fue una herramienta eficaz. Una persona aterrada obedece rápido, no pregunta, no siente, no cuestiona. Pero Jesús no enseñó desde el terror. Sus advertencias no buscaban asustar, buscaban mostrar hacia dónde lleva una vida desconectada. Tenemos que recordar, mis amores queridos, que a pesar de todo lo que nos han dicho, Jesús no enseñó desde el terror. Todas sus advertencias no buscaban asustar, buscaban mostrar hacia dónde lleva una vida desconectada. No prometían castigos eternos, mostraban consecuencias visibles, porque vivir sin amor duele ahora, ¿verdad? Vivir en mentira encierra ahora. Vivir desde el ego quema ahora. No hace falta esperar otra vida para verlo, porque cuando el miedo pierde su control, se vuelve posible escuchar algo más profundo. Y ahí aparece el secreto 9, y Jesús lo expresó de la forma más clara y directa a mis corazones. El reino de Dios está dentro de ustedes. Lucas 5:21. No habló de un lugar lejano, no habló de un premio futuro, habló de un estado presente. No dijo algún día, dijo ahora. El reino no es un destino después de la muerte, es una conciencia que se despierta en vida. Se manifiesta cuando una persona vive atenta, honesta y despierta, y cuando actúa desde su centro y no desde el miedo.
Eso es lo que entendió perfectamente bien María Magdalena. Entendió que el reino no se construye con templos ni con reglas, se manifiesta en lo cotidiano, en cómo alguien mira, en cómo habla, en cómo escucha, en cómo trata al otro cuando nadie lo ve. No hace ruido, pero transforma. Jesús no dijo que el reino vendría con señales externas. Dijo que ya estaban ahí esperando ser reconocidas. Cuando estas tres verdades se juntan, algo se mueve por dentro. Si la muerte no es un castigo, y si el infierno no es eterno, y si el reino está dentro, entonces la experiencia espiritual deja de ser una espera futura, se vuelve una responsabilidad presente. María Magdalena vio cómo muchas personas buscaban salvarse después, mientras descuidaban su estado interior. Ahora Jesús invirtió esa lógica, no prometió escasez, invitó a despertar. No habló de huir del mundo, sino de vivir en la conciencia. Aquí aparece una verdad difícil de evitar. Si el reino está dentro, la verdadera prisión también lo está. Nadie encierra más que el miedo sostenido en la mente. Nadie castiga más que la culpa repetida. Cada día, nadie apaga más la vida que vivir desconectado de la propia verdad. Jesús no vino a abrir jaulas externas, vino a mostrar una puerta interior. María Magdalena comprendió que esa puerta no se abre con rituales, se abre con conciencia. Y cuando estas ideas se asientan, dejan una inquietud que no se puede ignorar. Si la muerte no es castigo, y si el infierno no es eterno, y si el reino está dentro tuyo, entonces algo esencial fue desplazado con el tiempo. Algo se torció en el camino y una pregunta empieza a presionar desde adentro sin dar descanso. ¿Qué ocurrió cuando el mensaje dejó de despertar conciencias y comenzó a gobernar por miedo? Esa respuesta aún no se dice, pero ya pide ser revelada, ¿verdad? Claro que sí. Y aquí se abre el secreto 10 y está escrito sin disfraces. En Génesis 3, el texto habla de una serpiente que se acerca y dialoga, no acusa, no condena, no amenaza, no castigos, no promete destrucción, solo habla y pregunta. En ningún punto del relato se la llama Satanás. Esa unión aparece mucho después cuando Apocalipsis 12:9 conecta símbolos distintos en una sola imagen. Pero en el origen la serpiente no cumple el rol del enemigo cósmico. En las culturas antiguas la serpiente simboliza conocimiento, energía vital y sabiduría que se mueve. Cambia de piel, se transforma, representa un impulso que despierta conciencia. El texto del Génesis no introduce miedo en ese momento. El miedo llega después, cuando la figura se vuelve sospechosa y se convierte en amenaza. Ese cambio no ocurre en el relato original, sino en la interpretación posterior. El secreto 10 muestra algo incómodo si la serpiente no acusa, no condena. Entonces el terror religioso no nace ahí. La escena continúa con una mujer que observa con atención. Eva no actúa a ciegas. Mira el fruto, evalúa. El texto dice que vio que el fruto era bueno, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Génesis 36. Hay tres acciones claras para discernir y decidir. No hay prisa, no hay engaño violento, no hay maldad explícita. Eva no come por odio ni por rebeldía, come por deseo de conocimiento. Y aquí se manifiesta el secreto. 11. Eva aparece como buscadora de verdad. Su acción nace de una pregunta interna, no de una intención oscura. El texto no la presenta como corrupta, sino como consciente. Come y luego comparte. El gesto simple y humano después de ese acto. Los ojos se abren, no aparece la palabra pecado. Aparece la conciencia. ¿Se dan cuenta de algo nuevo? Se reconocen, se miran. El despertar no es cómodo, pero es real. Con el paso del tiempo, esa figura femenina fue convertida en culpable.
Se le asignó la caída de toda la humanidad y hasta ahorita la gente cree eso. Él ha venido a borrar nuestros pecados por culpa de Eva, la mujer que se equivocó. Pero el texto original no sostiene esa carga. Eva no destruye, Eva inicia un proceso, el despertar. Trae consecuencias, sí, pero no nace de la maldad, nace de la búsqueda. Siglos después, otra mujer aparece en un momento clave, María Magdalena. Es la primera testigo de la resurrección, Juan 8:18. No es un apóstol varón, no es un líder religioso. Es una mujer que ve, reconoce y anuncia la conciencia. Vuelve a despertar primero en lo femenino, no por casualidad, sino por coherencia. Y el secreto 11 se refuerza cuando la verdad emerge. Lo hace a través de quienes se atreven a mirar sin miedo. Ese patrón se repite. La figura femenina no domina, observa, no impone, discierne, no destruye, integra. Eva lo hace en el inicio. María Magdalena lo hace en el final del relato evangélico. Ambas ven algo que otros no ven. Ambas recuerdan algo que parecía perdido. Esa memoria no es intelectual, mis amores. Es interior. Es aquí donde aparece el secreto 12. La salvación no es un rescate externo. No es alguien bajando del cielo para llevarse a otro lugar. No, no. La palabra usada en los textos, eso que implica sanación e integración. Lucas 19. Salvar no significa escapar, significa restaurar. Vuelve a unir lo que estaba dividido, recordar quién se es. Cuando Jesús habla de salvación, no describe una huida del mundo, describe un regreso al centro. Soso, no separa el cuerpo del espíritu, los integra, no niega la historia personal, la sana, no borra la identidad, la recupera, la recuerda. El secreto 12 revela que la salvación ocurre cuando la persona deja de verse como fragmentada, cuando recuerda su origen, cuando se reconoce completa. Por eso no depende de un intermediario externo, depende de un despertar interno. Eso es lo que Eva inicia al comer, eso es lo que María Magdalena confirma al anunciar. La vida, ambas activan memoria. Este tipo de salvación es peligrosa para cualquier sistema basado en control. Una persona que recuerda quién es no se mueve por miedo, no necesita amenazas, no obedece por terror, actúa desde su conciencia interior. Por eso, con el tiempo, el relato se distorsiona. La serpiente se vuelve demonio, la mujer se vuelve culpable, el recuerdo se vuelve pecado. Así se reemplaza la integración por la culpa. Así se cambia la memoria por el castigo. El miedo se instala como norma, pero el texto original sigue ahí. Génesis 3. No llama Satanás a la serpiente. Apocalipsis 129 lo hace siglos después. Génesis 36 muestra a Eva observando y diciendo. Juan 8:18 muestra a María Magdalena viendo y anunciando. Lucas 19 habla de gozo como restauración. Las piezas encajan. La historia no gira en torno a la caída, sino al despertar. No gira en torno a la condena, sino al recuerdo. Cuando la mujer recuerda, la historia cambia. Cambia la forma de ver a Dios, cambia la forma de ver el cuerpo, cambia la forma de entender la salvación. Lo que antes parecía error se revela como inicio. Lo que parecía antes pérdida se muestra como camino. Pero este recuerdo no se impone, no se grita, se despierta en silencio, y ese silencio empieza a incomodar, porque deja una pregunta abierta que no se puede ignorar. Si el despertar fue el comienzo y no la tragedia, ¿qué otras partes de la historia fueron cubiertas para que no recordaras quién era realmente mi corazón? Aquí se revela el secreto 13 que cambia la forma de mirar todo lo que vino después. Jesús no apareció para crear una nueva religión, no levantó templos, no organizó jerarquías.
No escribió reglas para separarlos a unos de otros. Lo que anunció fue metanoia, un cambio de mente y de conciencia. Marcos 1.1. Metanoia no significa portarse mejor, significa pensar distinto, ver distinto, vivir desde otro lugar interior. Jesús caminaba, hablaba, miraba a las personas a los ojos y las despertaba. Tocaba a quien nadie tocaba, comía con quien nadie invitaba, hablaba con mujeres, niños y extranjeros sin pedir permiso. Sus palabras no buscaban control, buscaban vida. Cuando alguien lo escuchaba de verdad, algo se movía por dentro de ese ser humano. No nacía una religión, nacía conciencia. Ese despertar era simple y directo. Jesús hablaba de semillas, de pan, de agua, de luz. Usaba imágenes que cualquiera podría ver y entender. No pedía que repitieran fórmulas. No, él no pedía que hagamos fórmulas. Invitaba a cambiar de forma de mirar. Por eso incomodó. Porque una persona despierta no necesita intermediarios para sentir a Dios. Una persona despierta empieza a vivir desde adentro. Ese fue el verdadero anuncio. Ahora vamos a hablar del secreto. Se deja claro que Jesús no vino a fundar un sistema, sino vino a activar corazones. Ese despertar tuvo un costo. Aquí aparece el secreto 14. La cruz no fue exigida por Dios. No fue un castigo pedido desde el cielo. Pedro lo dice sin rodeos. Jesús fue entregado por decisiones humanas y por sistemas de poder. Hechos 2:23. Fueron personas, intereses y miedos los que llevaron a ese final. Jesús no muere porque Dios necesitara sangre. Muere porque su forma de vivir y de hablar desestabilizó estructuras. La cruz revela algo muy concreto. El sistema siempre reacciona con violencia cuando alguien despierta conciencias. Jesús atacó con armas. No llamó a la guerra, no organizó rebeliones armadas. Simplemente vivió libre y ese fue lo suficiente para ser visto como peligro. La cruz muestra hasta dónde llega el miedo cuando pierden el control. No es un plan divino, es una respuesta humana, una respuesta del poder cuando se siente amenazado. Ahora vamos a hablar del secreto 14. Rompe una idea pesada. Dios no necesitó la muerte de Jesús. Lo que quedó expuesto fue la resistencia del sistema frente a alguien que no se dejó dominar. Después de la cruz el mensaje no murió, se expandió. Y aquí entra el secreto número 15. La Biblia no fue escrita para encerrar, sino para despertar. Pablo lo dice con claridad. La letra mata, el espíritu de vida. Corintios 2:36. Cuando el texto se lee con miedo, se vuelve arma. Se usa para juzgar, excluir y controlar. Pero cuando se lee con conciencia, abre caminos. La diferencia no está en palabras, está en la mirada del lector. La misma frase puede esclavizar o liberar, según desde donde se lea. La Biblia no es un manual de castigo, es un mapa de conciencia. Muestra procesos humanos, búsquedas, caídas y despertares. Cuando se la convierte en ley rígida, se apaga su pulso. Cuando se la lee como invitación interior, cobra vida. El secreto 15 no elimina el texto, lo devuelve a su función original. No dominar, sino despertar. No cerrar, sino abrir. No asustar, sino recordar. Esto lo comprendió María Magdalena antes que muchos. No guardó estas memorias para crear división. No las usó para sentirse superior. Las sostuvo para que otros recordaran. Porque su testimonio no fue una amenaza, fue una señal. Cuando una verdad se recuerda, deja de ser peligrosa y se vuelve liberadora. No necesitas imponer, se reconoce por resonancia. Algo dentro se enciende, algo que hace sentirlo sin esfuerzo. Cuando alguien escucha estas palabras y siente un eco interno, no es conciencia, no es sugestión, es memoria despertando, no una memoria mental,
sino una memoria profunda, la que sabe quién eres antes del miedo, antes de la culpa, antes de la vergüenza. Jesús habló a esa parte, por eso su mensaje sigue vivo, no porque sea repetido, sino porque es recordado. La cruz entonces no cierra la historia, abre la Biblia, no termina en un libro, continúa en la conciencia, y el despertar no se impone desde afuera. Ocurre cuando alguien se atreve a mirar sin temor. Ahí empieza todo y ahí también surge una última tensión. No se resuelve todavía si la Biblia despierta y no esclaviza, porque durante tanto tiempo fue usada para generar miedo en lugar de vida. Tienes que entender que no estás solo. Dios está siempre contigo. Y tú sabes perfectamente bien que Él no nos ha abandonado. Él ha puesto todas estas cosas para que todos despertemos y todos entendamos lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Yo creo que ya estamos en el momento propicio. Ya estamos viviendo los momentos finales de nuestra era y debemos rectificar. Debemos reacomodar nuestros actos y nuestras acciones, porque solo así vamos a liberarnos, pero sin miedo, sin temor, porque ustedes saben que todo esto que se ha sacado es de los evangelios que dejó María Magdalena. Para mí ha sido un placer muy grande estar con ustedes, mis corazones. Ustedes saben que yo los amo, mis amores. Besitos. Hasta prontito. Chao.